Una red de contratos de protección patronal en México quedó exhibida con la legitimación, ¿sí, verdad? ¿Está bien dicho? Sí, legitimación, De sí. contratos colectivos que impuso el TEMEC al país para destapar miles de contratos laborales que fueron firmados a espaldas de los trabajadores para evitar sindicatos vivos y auténticamente democráticos. ¿Qué pasó en este proceso? ¿Siguen viendo los empleados a los sindicatos como vehículo para defender sus derechos? De esto vamos a platicar con Jorge Sales Boyoli, él es socio de la firma laboral Little. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Darío, muy buenas tardes. Rogelio, buenas tardes. ¿Little o Littler? Littler. Littler, así como Littler. se escribe. Littler, tal cual. ¿Qué opinas de estos contratos de protección? Mira, yo te diría que ni el paraíso prometido para los trabajadores, ni el infierno diagnosticado para los empleadores, ¿no? En efecto, se legitimaron una cantidad mínima de contratos colectivos para el universo de más de 500,000 de contratos que estaban depositados ante la autoridad federal. No quiere decir que todos esos contratos hayan sido de protección. Eh, Todos los contratos que se legitimaron hoy se supone que son contratos más o menos vivos, vigentes. Y luego el otro universo de contratos que no se legitimaron, por supuesto que hay un subconjunto de contratos de protección, contratos blancos, no activos, que fue el reclamo de nuestros socios comerciales, como bien lo mencionabas, pero también hay un montón de contratos colectivos que se habían celebrado por tiempo u obra determinada y que fenecieron y nadie los renovó ni los dio por terminados, y ahora que este tsunami de legitimaciones se nos vino encima, pues de una vez barrió con todos esos contratos. Dicho eso, Darío, yo te diría que cuando uno revisa las tasas de afiliación sindical a nivel mundial, como lo hacemos aquí en la firma, en general han ido a la baja, y estos son datos públicos que emite cada país y particularmente la OCDE. Sin embargo, un enfoque más específico, centrándonos en México y Estados Unidos, arroja conclusiones pues que son interesantes, ¿no? Pero este es un poco así de entrada el panorama. Claro, Jorge. Jorge, y ante pues este escenario donde pues las autoridades federales, concretamente la Secretaría del Trabajo y todo su ecosistema de vigilancia, pues no cumplieron, hay la posibilidad de que Estados Unidos pues lo vea como un pretexto para abrir un nuevo frente en el marco de las controversias del TEMEC. Eh, Mira, Rogelio, yo creo que es justamente el fenómeno inverso lo que va a provocar esta desaparición de ese universo de contratos colectivos de protección o blanco, Rogelio, va a ser una especie de primavera laboral, en donde hoy los sindicatos que antes vendían protección a los empleadores para evitar extorsiones, en un modelo que se había vuelto kafkiano, ¿no? Sí. Hoy esos sindicatos tienen que migrar su modelo de negocio, permíteme decirlo así, a convencer a los trabajadores de las bondades que tiene pertenecer a un sindicato, con el riesgo de que aparezcan lo que yo me he atrevido a llamar falsos mesías, ¿verdad? Líderes sindicales que generen falsas expectativas a los trabajadores, porque hoy para emplazar a huelga van a requerir de la firma del 30% de los trabajadores. Ya no se puede emplazar a huelga a espaldas de los trabajadores. Van a estar como en campaña los sindicatos. Así que yo creo que el gobierno de Estados Unidos verá con buenos ojos que se acaba esto que ellos llamaron una especie de dumping laboral, pues para abrir las puertas a un verdadero sindicalismo, no obstante que las tasas de afiliación sindical a nivel mundial pues van a la baja. Estamos viviendo una especie de hemorragia sindical. ¿Y qué tan extendida está esta percepción, o más que percepción, esta concientización de que se abren nuevos vasos de comunicación hacia un concepto más democrático en la vida de los sindicatos? Mira, yo creo que todavía no está extendida y estamos empezando a ver la punta del iceberg. Hay contratos colectivos de compañías muy grandes internacionales que los trabajadores decidieron votar en contra de ellos, o sea, han decidido no tener sindicatos por porcentajes grandes. Un caso que llama la atención es General Motors, en donde después de una contienda entre dos sindicatos, el sindicato que ganó el contrato colectivo no pudo legitimar su contrato. Esto habla de que hay un cierto desencanto y que los cambios generacionales que está habiendo en las fuerzas laborales
hablan pues que ya no son los días de antes de esa pujanza industrial en donde los sindicatos pisaban fuerte, ¿no? Aquellos días en que no era preciso un título universitario para acceder a un puesto bien remunerado. Yo creo que hoy los millennials, lo digo con respeto, no peyorativamente, observan que incluso un mayor nivel de estudios ya no es palanca para acceder a la clase media, y eso afecta a los sindicatos, ¿no? En general, pues eso, las fuerzas de trabajo jóvenes no ven a los sindicatos como un vehículo para proteger o exigir el cumplimiento de sus derechos. En muchos casos, como en las plataformas digitales, los trabajadores no solo rechazan a un sindicato, sino que tampoco quieren una relación laboral a cambio de flexibilidad y autonomía, y a lo mejor alguna red de protección en materia de seguridad social. Yo no sé si los sindicatos están teniendo esta visión de futuro y son conscientes de pues del tsunami que se avecina. Claro. Y en este mundo laboral pasaríamos entonces de una afiliación masiva en contratos colectivos ahora a contratos individualizados. Es posible, es posible. Fíjate que aparte de estas peculiaridades mencionadas, Rogelio, hay algunas tendencias de fondo. Han nacido una serie de colectivos de protección para las clases trabajadoras que son como alternativos a los sindicatos. Se van consolidando fenómenos como el de Estados Unidos, que se llama sindicatos alternativos, que es una nueva forma de sindicalismo pensada para ayudar a los trabajadores menos protegidos por los sindicatos tradicionales. Son organizaciones sin ánimo de lucro que lo que buscan es ayudar. En México han surgido de este tipo de colectivos para plataformas digitales. Tampoco ayuda, Rogelio, que los sindicatos ya no gozan de la mejor reputación y eso los hace poco atractivos, ¿no? También, sí. Entonces, la opinión pública ya no cree tan fácilmente que los sindicatos estén de su mismo lado simplemente porque así lo digan. Y en México, bueno, podríamos escribir una enciclopedia, ¿no? De estos temas. Así que yo coincido contigo en que esto abre el escenario a modelos alternativos de protección social. No obstante, pues estas ideas, ¿no?, de algunos gobernantes o candidatos que prometen programas audaces de redistribución de la riqueza, y pareciera que estamos en reclamos de la época de la revolución industrial, pero Sí, claro. en versión digital, ¿no? Pues Jorge Sales Boyoli, socio de la firma laboral Littler. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, buena tarde y buen fin.